El vampiro de Hannover. El jueves 16 de abril de 1925, en Berlín, se anunciaba en los diarios de mayor circulación que el cuerpo de Fritz Haarmann, ejecutado la víspera por haber cometido 27 homicidios, no sería enterrado hasta que lo hubieran examinado en la Universidad de Göttingen. Debido al modus operandi del criminal, a la mayoría de sus víctimas les mordía la garganta hasta la muerte. El caso despertó enorme interés entre los científicos alemanes, que planeaban estudiar su cerebro para encontrar en él evidencias físicas de su perversidad. Fritz Haarmann recibió el apodo de "el vampiro de Hannover". Nació en 1879, estudió en el colegio militar y sirvió al ejército. Poco después de salir de la milicia, se le acusó de cometer actos indecentes con niños. Se le llevó a juicio y ahí se determinó que debería internarse en un sanatorio como desequilibrado mental que se le diagnosticó. Una vez fuera del hospital, Haarmann tuvo riñas descomunales con su padre, a tal grado que lo arrestaron de nuevo. Cuando obtuvo su libertad, se alistó en una unidad del ejército en la que sirvió por un tiempo, donde demostró una excelente conducta. Otra vez fuera de se metió en problemas relacionados con robos y actos de violencia. La historia de este vampiro era cíclica. Lo arrestaban y salía libre una y otra vez. En 1918 estaba fuera de la cárcel, en una Alemania sacudida por la guerra. Puso una taberna de baja categoría donde vendía carne e información secreta que le aportaba dinero extra. Eso durante el día. Por las noches se paseaba en las salas de la estación central de Hannover y siempre recogía a algunos muchachos que en su mayoría eran refugiados o fugitivos de las zonas más castigadas por la guerra. Haarmann lograba ganarse su confianza e invitarlos a su casa. En un principio se le detuvo por mantener relaciones sexuales con un desertor de 18 años. Entonces cumplió 9 meses de prisión. Años después, durante el juicio que motivaron sus 27 asesinatos, declaró: "Cuando me arrestó la policía, la cabeza del muchacho llamado Frieder Roth estaba escondida bajo un periódico detrás de mi negocio. Luego la arrojé al canal". Fritz Haarmann no fue un ejecutor solitario. Con él trabajaba Hans Granz, a quien conoció en 1919. Se dice que unos 500 homosexuales, fascinados por la personalidad del vampiro, aguardaban ansiosamente el momento de ejecutar sus órdenes. Por su parte, Haarmann y Granz elegían a sus víctimas entre los homosexuales que se reunían en los cafés gay de Hannover, el Café Krupp, a donde acudían los muchachos de altos recursos económicos, y el Café Sturm, que se encontraba en el otro extremo de la escala social. El vampiro y su acompañante incondicional abordaban a los jóvenes y la conversación con ellos concluía de manera invariablemente con una cita en su casa. Un periodista anónimo del News of the World manifiesta su horror en el reportaje que escribió del juicio de Haarmann y Granz y que se publicó el 7 de diciembre de 1924. En resumen, el reportaje decía: el asesinato de 24 muchachos tuvo lugar tras esta puerta. El horror se magnifica porque el monstruo tenía el descaro de vender a sus clientes la carne de los cadáveres que él ya no podía consumir. Estando Haarmann en el banquillo de los acusados, apareció un hombre más joven, Hans Granz, al que se le acusó primero de complicidad en los asesinatos. Más tarde fue acusado de incitar a Haarmann a cometerlos y de aceptar objetos robados. La policía sigue las pistas de un tercer hombre llamado Charles, también carnicero, que se supone es el tercer miembro del monstruoso grupo. Se cuenta ya con cerca de 200 testigos que probarán que todos los muchachos desaparecidos fueron llevados a la muerte con el mismo horrible procedimiento, es decir, a la manera del vampiro. Charles utilizaba sus habilidades de carnicero para descuartizar los cuerpos que echaba al río. En ocasiones, los clientes del local comían, sin saberlo, parte de la carne de las víctimas de Haarmann, que les servía con una buena cerveza. El vampiro de Hannover fue ejecutado en 1925. Sin embargo, al año siguiente los diarios recogieron la noticia de una nueva desaparición de muchachos. Las sospechas apuntaban hacia la carnicería de Haarmann y Granz,
aunque este cumplía en prisión una condena de 12 años, y Fritz ya no existía, aparentemente. El ermitaño siniestro. En la antigüedad existían pocas razones para que una persona decidiera ser ermitaña. En Francia existió un hombre que por voluntad propia decidió volverse un alejado de la civilización. Su nombre era Gilles Garnier. Muchos lo conocieron como el asesino múltiple que devoraba a los niños que se extraviaban de sus casas. Pero la verdad es que tras esa cruda realidad existía una todavía más aberrante. Giles tomó la decisión de alejarse de la civilización por la sencilla razón que su cuerpo se transformaba las noches de luna llena. Su boca se convertía en un puntiagudo hocico de lobo y su cuerpo entero se llenaba de vello. Dejaba a un lado el razonamiento y se dejaba guiar por la insaciable sensación de comer carne humana fresca. Por más que quiso luchar contra sus deseos endemoniados de alimentarse de las personas que pasaban por los bosques, no pudo hacerlo. Cansado de su vida nocturna, el mismo Garnier se entregó a las autoridades. Durante el juicio acudieron personas, quienes aseguraban haberlo visto transformarse en hombre lobo. Él confesó que efectivamente se convertía en lobo y que mataba y comía niños, principalmente, ya que su carne era más tierna. Fue acusado de los abominables crímenes de licantropía y brujería, por lo que fue quemado vivo en Dole, localidad ubicada al este de Francia, el 18 de enero de 1573. Por regla general, un lobo ataca a la gente solo por hambre o si tiene rabia, y en el siglo XVI, todo lo que tenía que ver con muertes y ataques de animales tenía que ver con los hombres lobo. En esos tiempos, 4 individuos como Garnier fueron juzgados como hombres lobo, entre 1520 y 1575. En otras partes de Europa, los juicios eran menos comunes, aunque se produjeron muchas acusaciones. En aquella época, era muy mal visto que alguien en particular decidiera ser ermitaño, por lo que se le acusaba de tener tratos con el diablo, casi la mayoría de las veces.